Bienvenido de nuevo a Guerras del Mundo. Tu asiento en primera fila a las historias de guerra más poderosas del mundo. Asegúrate de ver hasta el final, porque esto te va a sorprender. Estados Unidos acaba de hacer un movimiento que podría arrastrar a todo Oriente Medio a una guerra a gran escala. Abordaron un barco iraní en aguas internacionales, desactivaron sus motores y confiscaron su carga. En cuestión de horas, Irán respondió, y esta vez apuntaron directamente a buques de guerra estadounidenses. Deja que eso se asimile por un segundo. No una milicia proxy en Irak, no un rebelde Houthi disparando desde una cresta costera en Yemen, no alguna fuerza en la sombra con negación plausible. El propio ejército de Irán, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lanzó drones de combate contra buques de la Armada de los Estados Unidos. Oficial, confirmado, y sucediendo ahora mismo mientras ves esto. Lo que estás a punto de escuchar no es especulación, no es manipulación mediática. Cada hecho en este video está directamente respaldado por el Comando Central de EE. O POCMARS, comunicados militares estatales iraníes y reportes internacionales verificados. Porque lo que se está desarrollando en las aguas del Mar Arábigo en este momento es una de las escaladas militares más peligrosas del planeta en los últimos 20 años. Y casi nadie está hablando del panorama completo. Así que hablemos de ello. Para entender lo que ocurrió el 19 y 20 de abril de 2026, tienes que entender una sola franja de agua. Un canal estrecho, engañosamente tranquilo, situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. En su punto más estrecho, tiene solo 33 kilómetros de ancho. ¿33 kilómetros? Eso es aproximadamente la distancia de un extremo de una gran ciudad al otro. Y sin embargo, por ese diminuto corredor pasan aproximadamente 21 millones de barriles de petróleo todos los días. Todos los días. Ese número representa aproximadamente el 20% de todo el petróleo comercializado en el planeta. El 20% del suministro energético mundial comprimido a través de un canal que teóricamente podrías cruzar en media hora. Este es el estrecho de Hormuz. Y ahora mismo es una zona de guerra. La Armada de los Estados Unidos ha impuesto un bloqueo marítimo total a Irán a través y alrededor de este estrecho. Ese bloqueo es parte de la operación Epic Fury, la campaña militar de EE. Que comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando bombarderos furtivos B-2 estadounidenses y cazas israelíes lanzaron ataques coordinados sobre suelo iraní, que fueron diferentes a todo lo que la región había visto desde la invasión de Irak en 2003. Esos ataques mataron al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, destruyeron infraestructura militar, golpearon edificios gubernamentales, y lo hicieron mientras Irán creía que aún estaba en negociaciones activas de alto el fuego con Washington. Piensa en eso por un momento. Irán se sentó en la mesa de negociación, y mientras estaban sentados allí, las bombas comenzaron a caer. Ese acto singular de traición estratégica o genialidad preventiva, dependiendo de en qué capital te encuentres, encendió un conflicto que ahora ha estado ardiendo durante casi 2 meses. Irán respondió con cientos de misiles balísticos y oleadas de drones dirigidos a Israel, bases militares estadounidenses en Bahrein, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania y los EAU. Hezbollah reavivó el conflicto en Líbano, matando a más de 2.000 personas en semanas. Un dron golpeó la base británica de Akriteri en Chipre. Misiles fueron interceptados sobre el espacio aéreo turco. El aeropuerto internacional de Dubái fue atacado, e Irán cerró el estrecho de Hormuz, cortando una parte del suministro de petróleo mundial en una sola decisión que envió los mercados globales a caída libre. Pero aquí es donde se vuelve profundamente interesante, porque a pesar de todo eso, a pesar de los misiles, los drones, los muertos, los barcos en llamas, Estados Unidos ha estado desmantelando metódica y sistemáticamente la capacidad de Irán para contraatacar. A principios de abril de 2026, el Comando Central de EE confirmó que las fuerzas estadounidenses han hundido o destruido más de 30 embarcaciones navales iraníes. 30, incluyendo un barco portadrones iraní que el comandante de CENTCOM, el almirante Brad Cooper, describió como aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Dijo, y estas son sus palabras: mientras hablamos, está en llamas. Los lanzamientos de misiles balísticos de Irán han caído un 90% desde el primer día del conflicto. Sus ataques con drones han bajado un 83%. Irán ha perdido bases navales en el Golfo de Omán. Ha perdido infraestructura de mando en Trán. Ha perdido generales, comandantes y el hombre que estaba en la cima de su estructura de poder durante más de 3 décadas. Así que, según todas las métricas militares, Irán debería estar colapsando. Según toda lógica convencional, deberían estar en la mesa de negociación, rotos y desesperados por un acuerdo. Y sin embargo, el 19 de abril de 2026, Irán lanzó drones de combate contra buques de guerra de Estados Unidos nuevamente.
¿Por qué? ¿Qué le queda a un país con una armada destrozada, una fuerza de misiles degradada y un líder supremo muerto para luchar? Esa es la pregunta que cada analista de inteligencia en Washington, Tel Aviv, Riyadh y Pekín está tratando de responder ahora mismo. Y la respuesta, cuando profundizas en ella, es tanto aterradora como fascinante. Irán no está luchando para ganar. Irán está luchando para no ser borrado. Hay una diferencia profunda entre esas dos cosas. Y entender esa diferencia es la clave para entender todo lo que está sucediendo ahora mismo en el mar Arábigo. Aquí está lo que específicamente desencadenó los eventos del 19 y 20 de abril. El destructor de misiles guiados USS Bruins, un buque de guerra de clase Arleigh Burke, uno de los combatientes de superficie más avanzados jamás construidos por cualquier nación, interceptó una embarcación llamada MV Tuska en el norte del mar Arábigo. El Tuska era un barco de carga con bandera iraní. Navegaba desde China hacia el puerto iraní de Banderbas. Según el Comando Central de EEU, el Sprunt emitió múltiples advertencias a la embarcación, informando a su tripulación que estaban violando el bloqueo naval estadounidense sobre Irán. El Tuska no se detuvo. Las fuerzas estadounidenses desactivaron su sistema de propulsión, lo que significa que dispararon contra sus motores, y los Marines de Estados Unidos abordaron el barco y lo incautaron. El presidente Trump publicó sobre ello en redes sociales. Sonaba triunfante. Ahora, aquí es donde la narrativa se divide en dos historias completamente diferentes dependiendo de dónde en el mundo estés viendo esto. Desde la perspectiva de Washington, esto fue una aplicación limpia y legal de un bloqueo militar. Un bloqueo que existe porque Irán ha estado suministrando armas, desestabilizando la región y construyendo infraestructura nuclear durante décadas. El barco violó el bloqueo. Fue advertido. No cumplió. Fue detenido. Fin de la historia. Desde la perspectiva de Tran, esto fue algo completamente diferente. El Alto Mando Militar Conjunto de Irán emitió un comunicado diciendo que Estados Unidos había violado el acuerdo de alto el fuego existente al disparar contra un buque comercial que viajaba desde un socio comercial neutral, China, hacia un puerto civil iraní. Usaron un lenguaje específico, lo llamaron robo marítimo y armado. Dijeron que las fuerzas iraníes habían respondido atacando barcos militares estadounidenses con drones y advirtieron que una respuesta mayor estaba por venir. Esa frase robo marítimo y armado no es aleatoria. Es un lenguaje legal y político cuidadosamente elegido, diseñado para presentar a Estados Unidos como el agresor ante la comunidad internacional, ante el Consejo de Seguridad de la ONU y, lo más importante, ante China y Rusia, que están observando cada desarrollo en este conflicto con un interés estratégico extremo. Ahora, hablemos de los drones, porque aquí es donde se vuelve realmente importante. El programa de drones de Irán no es lo que la mayoría de la gente cree que es. Cuando la gente escucha la palabra drone, a menudo imagina un pequeño cuadricóptero de plástico volando sobre un estadio de fútbol. Los drones militares de Irán no son nada de eso. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha pasado 15 años y miles de millones de dólares desarrollando uno de los arsenales de drones más sofisticados y de costo simétrico del planeta, su Shahed 136. El dron kamikaze, que también ha sido utilizado por Rusia contra Ucrania, cuesta aproximadamente $20,000 por unidad. Un solo misil estándar 2 disparado desde un destructor de la Armada de EEU. Para interceptar uno de esos drones cuesta aproximadamente 2.3 millones. Haz las cuentas. Irán puede enviar 100 drones contra una formación naval estadounidense. Y aunque 99 de ellos sean derribados, Estados Unidos ha gastado más de 200 millones en misiles interceptores para detener un ataque de 4 millones. Eso no es una estrategia militar. Eso es una estrategia económica. Y es brillante en su simplicidad. Esto es exactamente a lo que se refieren los analistas de defensa cuando hablan de ratios de intercambio de costos. Y es uno de los pequeños secretos sucios de la guerra naval moderna que a nadie en el Pentágono le gusta discutir públicamente. Porque la verdad incómoda es que la Armada de Estados Unidos fue construida para un mundo donde los misiles cuestan lo que cuestan los misiles y el enemigo juega con reglas similares. Irán nunca aceptó esas reglas. Irán miró a la armada más poderosa en la historia de la humanidad y dijo: «Bien, no lucharemos contra tu barco con nuestro barco. Lucharemos contra tu destructor de 2.000 millones con un dron de $20,000. Y enviaremos tantos y tan a menudo que eventualmente tus reservas de interceptores se agotarán». Incluso antes de esta última escalada, los analistas ya estaban expresando una seria preocupación por el agotamiento de las reservas de interceptores Patriot y THAAD de EEU en la región. Esos sistemas ya estaban bajo presión por la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025.
se redujeron aún más por las unidades enviadas a Ucrania para defenderse de los ataques con drones rusos. Y ahora se les está llamando para defenderse de una campaña iraní que incluso con una capacidad reducida en un 83%, todavía ha generado miles de lanzamientos de drones desde que comenzó la guerra. Esa es la crisis invisible que corre por debajo de cada titular que ves sobre este conflicto. Pero hay otra dimensión de esto de la que nadie está hablando lo suficientemente alto, y tiene que ver con la cuestión nuclear. La justificación original de toda esta guerra, el programa nuclear de Irán, no fue destruido cuando cayeron las bombas en febrero. Sí, los ataques de EEE, e Israel golpearon lo que los funcionarios describieron como una instalación subterránea de armas nucleares llamada Minsadai el 3 de marzo. Sí, esos ataques también golpearon la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán, el centro neurálgico de la toma de decisiones militares y políticas de Irán. Pero los programas nucleares no son edificios, son conocimiento. Son diseños de centrifugadoras almacenados en servidores en 17 países diferentes. Son científicos que evacuaron antes de que cayera la primera bomba. Son relaciones con ingenieros nucleares pakistaníes y norcoreanos que se remontan décadas y no pueden ser borradas con un misil Tomahawk. El secreto sucio de la operación Epic Fury, el que persigue a cada alto funcionario en el Establecimiento de Seguridad Nacional de Washington, es que degradar la infraestructura nuclear física de Irán puede haber acelerado el cronograma para una bomba iraní en lugar de retrasarlo, porque un país que acaba de ver a su líder supremo ser asesinado y 30 de sus buques de guerra hundidos no modera sus ambiciones nucleares, las acelera. Decide con absoluta certeza que lo único que se interpone entre la supervivencia y la aniquilación es un disuasivo nuclear. Corea del Norte hizo ese cálculo en 2003. Nadie está bombardeando Pyongyang hoy. El liderazgo sobreviviente de Irán ha estudiado esa lección. Y el resultado más peligroso posible de este conflicto, más peligroso que cualquier ataque con drones, más peligroso que un estrecho de Hormuz cerrado, es un Irán que emerge de esta guerra más desesperado, más aislado y más decidido a adquirir un arma nuclear que en cualquier momento anterior de su historia. Ahora, ampliemos aún más la perspectiva porque la incautación del Envitusa y los posteriores ataques con drones iraníes no ocurrieron en el vacío. Ocurrieron en el contexto de un colapso diplomático que es impresionante por su velocidad y totalidad. Apenas días antes del incidente del Tuska, el presidente Trump anunció que una delegación de UO se dirigía a Pakistán para nuevas negociaciones nucleares con Irán. Había un optimismo cauteloso en algunos círculos diplomáticos. Según informes, las discusiones por canales secundarios habían estado progresando. Luego, los medios estatales iraníes anunciaron que Trump no enviaría una delegación a esas conversaciones. El gobierno iraní llamó al lugar propuesto, Pakistán, un aliado nominal de que también mantiene estrechos vínculos con China, diplomáticamente inadecuado. Las negociaciones efectivamente murieron antes de comenzar. Y aquí hay algo que muy pocos medios occidentales están cubriendo con la profundidad que merece. Ese colapso de las conversaciones en Pakistán no se trata solo de que Irán se niegue a hablar. Se trata de que Irán calcule con precisión matemática fría, que hablar ahora mismo es peor para ellos que luchar. Aquí está el porqué. El acuerdo de alto, el fuego existente entre Irán y Estados Unidos está programado para expirar esta semana. Si Irán firma un nuevo acuerdo bajo estas condiciones, con 30 de sus barcos en el fondo del mar, su fuerza de misiles degradada en un 90%, su líder supremo muerto y su economía en caída libre, ese acuerdo reflejará el equilibrio de poder actual. Será un acuerdo firmado por un país derrotado. Y cualquier cosa que ese acuerdo contenga encerrará a Irán en una posición de subordinación estratégica permanente a Estados Unidos e Israel durante una generación. El liderazgo de Irán, lo que queda de él, ha decidido claramente que un acuerdo desfavorable es peor que continuar luchando. Porque al menos en la lucha continua hay una oportunidad. Existe la posibilidad de que el público estadounidense se canse. Existe la posibilidad de que las reservas de EEU se vuelvan peligrosamente agotadas. Existe la posibilidad de que China decida actuar de manera más agresiva en el mar de China Meridional, simultáneamente, obligando a Washington a dividir su atención. Existe la posibilidad de que los precios del petróleo se disparen tan catastróficamente que los aliados europeos presionen a EEU para que retroceda. Irán no está luchando para ganar la guerra. Irán está luchando para sobrevivir el tiempo suficiente para cambiar las condiciones bajo las cuales termina la guerra. Y Trump lo sabe. Por eso, en respuesta a la negativa de Irán a negociar y los posteriores ataques con drones contra barcos de Trump amenazó con atacar cada planta de energía en Irán
Y cada puente en el país, si Trump no se presenta a la mesa. Lo dijo públicamente. Lo dijo sin suavización diplomática ni calificación legal. Si no negocian, destruiremos toda su infraestructura civil. Las implicaciones en el derecho internacional de esa amenaza son asombrosas. Apuntar deliberadamente a la infraestructura energética civil en una nación con más de 80 millones de personas no es una táctica militar. Es una catástrofe humanitaria esperando a suceder. Los hospitales pierden energía. Las plantas de tratamiento de agua fallan. Millones de civiles, personas que no tienen voz en las decisiones de su gobierno, sufren en la oscuridad sin agua limpia, sin atención médica, en medio de un conflicto que no eligieron. Este es exactamente el tipo de amenaza que cambia la opinión internacional, que fractura coaliciones y que le da a países como China y Rusia una enorme arma propagandística en el escenario global. Y hablando de China, hablemos del elefante en esta sala en particular. El Matuska navegaba desde China, no desde Rusia, no desde un puerto sancionado, desde China. China es el mayor socio comercial de Irán y lo ha sido durante años. En 2023, Irán y China firmaron un acuerdo de cooperación estratégica de 25 años por un valor estimado de 400.000 millones. China ha estado comprando silenciosamente petróleo iraní a precios reducidos desafiando las sanciones de durante años. Y cuando la Armada de Estados Unidos desactivó e incautó un barco que viajaba desde territorio chino a territorio iraní, Pekín tomó nota. China aún no ha hecho un movimiento militar formal, pero el lenguaje que sale de Pekín es cada vez más agudo. Los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores chino han descrito el bloqueo de como una violación del derecho marítimo internacional. Los medios estatales chinos han estado transmitiendo cobertura continua presentando a Estados Unidos como un agresor imperial. Y a puerta cerrada, los funcionarios estadounidenses son muy conscientes de que el cálculo de China en este conflicto, ya sea presionar a Irán hacia la paz o permitir silenciosamente la resistencia continua de Irán, podría ser la variable más consecuente en cómo termina esta guerra. Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos están teniendo una semana silenciosamente aterradora. Los EAU, que se encuentran directamente en la costa del Golfo Pérsico con Dubái, a menos de 200 kilómetros del territorio iraní, han abierto conversaciones con Estados Unidos sobre el establecimiento de una red de seguridad económica. Ese es lenguaje diplomático para decir: estamos genuinamente asustados de que esta guerra esté a punto de volverse lo suficientemente grave como para colapsar nuestra economía, y necesitamos que Washington garantice nuestra supervivencia financiera si eso ocurre. Dubái ya fue atacado por drones iraníes anteriormente en el conflicto. El Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los centros de aviación más concurridos del planeta, procesando más de 90 millones de pasajeros al año, tuvo drones volando sobre él. Eso no es un disparo de advertencia. Eso es Irán diciéndole a los estados del Golfo: su prosperidad no es segura, su normalidad no está garantizada, sus rascacielos y sus acuerdos comerciales y sus ingresos turísticos, todo existe porque hemos decidido hasta ahora no terminar con ello. Ese mensaje ha sido recibido en Abu Dhabi y es por eso que los EAU están negociando silenciosamente su propia póliza de seguro con Washington. Ahora, volvamos al agua porque en las horas posteriores a los ataques con drones contra buques de guerra estadounidenses, sucedió algo más que es profundamente significativo y casi completamente subreportado en los medios occidentales. Las Fuerzas Armadas de Irán interceptaron y dieron la vuelta a 2 petroleros que intentaban transitar el estrecho de Hormuz. Estos no eran petroleros iraníes, eran buques comerciales internacionales, del tipo que transporta petróleo crudo desde productores del Golfo hacia compradores en Asia, Europa y las Américas. Irán los detuvo, les advirtió y los envió de regreso. Esto no es una acción militar en el sentido convencional, es un mensaje a todo el sistema comercial global. Un mensaje que dice que el estrecho de Hormuz no es un derecho, es un privilegio, y nosotros controlamos si ese privilegio existe. Cada compañía naviera en la tierra, cada importador de petróleo, cada gobierno que depende de que la energía fluya a través de ese canal, todos recibieron ese mensaje hoy y todos entienden sus implicaciones. Si Irán cierra completamente el estrecho de Hormuz, si mina las aguas, despliega sus activos navales restantes y usa sus baterías de misiles costeros para hacer el tránsito genuinamente suicida, la economía global no tiene una alternativa lista. La ruta sustituta más cercana es alrededor de la punta sur de la península arábiga, añadiendo semanas a los tiempos de tránsito y aumentando masivamente los costos de envío. El crudo Brent se dispararía a niveles no vistos desde los peores momentos de la crisis petrolera de la década de 1970. La inflación en Europa, ya elevada, se convertiría en una crisis política.
Japón y Corea del Sur, que importan la gran mayoría de su energía a través del estrecho, enfrentarían emergencias de suministro. Y Estados Unidos, aunque ahora es independiente energéticamente en términos de producción doméstica, enfrentaría una enorme presión de aliados que no lo son. Esta es el arma definitiva de Irán. No los drones, no los misiles, ni siquiera el programa nuclear que ha sido la justificación declarada de todo este conflicto. El estrecho de Hormuz es la verdadera opción nuclear de Irán. Y cada vez que Trump hace retroceder un petrolero o lanza drones a un destructor estadounidense, le está recordando al mundo que esta arma aún no ha sido completamente desplegada. Hagamos balance de lo que realmente sabemos sobre los activos militares de EEU. Actualmente en la región, Estados Unidos ha desplegado múltiples grupos de ataque de portaaviones en Oriente Medio durante este conflicto. El USS Gerald R., los bombarderos furtivos B-2 Spirit, aeronaves que cuestan más de 2.000 millones cada una y pueden transportar armas nucleares, han estado volando misiones de combate sobre el espacio aéreo iraní. Los aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon de la Armada han estado rastreando los movimientos de submarinos iraníes. Los jets de ataque electrónico EA-T-Spectre Growler han estado suprimiendo el radar y la infraestructura de comunicaciones iraní. Los drones MQ-9 Reaper han estado cazando objetivos de alto valor. Estados Unidos ha reunido lo que es genuinamente la concentración de poder militar más formidable en Oriente Medio desde la invasión de Irak. Y a pesar de todo eso, a pesar de 30 barcos iraníes hundidos, a pesar del líder supremo muerto, a pesar de una reducción del 90% en los lanzamientos de misiles balísticos, Irán sigue disparando, sigue haciendo retroceder petroleros, sigue lanzando drones contra buques de guerra estadounidenses. Esa resiliencia no es accidental. Es el producto de décadas de preparación estratégica deliberada para exactamente este escenario. Aquí hay un secreto que la mayoría de la gente no conoce. Durante 30 años, la doctrina militar de Irán se ha construido en torno a una única suposición fundamental, que algún día Estados Unidos vendría. No a través de proxies, no solo a través de sanciones, sino directamente con todo lo que tiene. Los planificadores militares iraníes han pasado 3 décadas estudiando las tácticas estadounidenses, la tecnología estadounidense, la psicología política estadounidense, y la única cosa que históricamente ha terminado con los compromisos militares de EE. El punto en el que el público estadounidense pierde la voluntad de continuar. Toda la estrategia militar de Irán está diseñada para sobrevivir el tiempo suficiente para llegar a ese punto. La red sobrevive incluso si la cabeza es eliminada y mantuvieron el estrecho de Hormuz, ese canal estrecho e insustituible como su carta final. La carta que incluso el presidente estadounidense más belicista no puede ignorar, porque las consecuencias económicas de un cierre completo del estrecho son políticamente insostenibles para cualquier gobierno occidental. Ahora, aquí es donde estamos el 20 de abril de 2026. El alto el fuego está expirando. Irán se ha negado a negociar en Pakistán. Un destructor estadounidense ha incautado un barco de carga iraní. Irán ha lanzado drones contra buques de guerra estadounidenses. Trump ha amenazado con destruir la red eléctrica y los puentes de Irán. Los EAU están suplicando silenciosamente a Washington protección económica. China está observando con un intenso interés estratégico. Y en algún lugar, en las oscuras aguas del mar Arábigo, en el espacio entre 2 gobiernos que no han hablado directamente entre sí desde 1979, la posibilidad de un error, un cálculo equivocado, un gatillo presionado en el momento equivocado por la persona equivocada en el barco equivocado, crece con cada hora que pasa. La historia se hace en esos momentos, no en los grandes discursos y las conferencias de prensa televisadas. Ese espacio, esa brecha aterradora que cambia la historia, es exactamente donde estamos ahora mismo. El mundo aún no ha comprendido completamente lo cerca que está la situación de convertirse en algo que ninguno de los actores actuales puede controlar. Las piezas están todas en el tablero. La presión está al máximo. Irán está herido, pero sigue luchando. Estados Unidos es militarmente dominante, pero económicamente expuesto. China está esperando su momento. Los estados del Golfo están silenciosamente aterrorizados. Europa está intentando mantenerse relevante. Rusia está tomando nota. Y el estrecho de Hormuz, ese canal de 33 kilómetros que transporta 1/5 del petróleo del mundo, se encuentra en el centro de todo. Silencioso y peligroso y absolutamente insustituible. Si estás viendo esto y pensando, esto no me afecta, vivo lejos del mar Arábigo. Entonces, déjame decirte una última cosa que debería cambiar tu opinión. La economía global es una máquina y como cualquier máquina, tiene componentes críticos cuyo fallo se propaga por todo el sistema. El estrecho de Hormuz es uno de esos componentes,
Si se cierra, realmente completamente se cierra, lo sentirás en la bomba de combustible en cuestión de días. Lo sentirás en tu factura de comestibles en cuestión de semanas porque casi todo lo que compras fue transportado en un contenedor que se mueve con combustible. Lo sentirás en tu factura de electricidad. Lo sentirás en los precios de los boletos de avión. Lo sentirás en el costo de todo lo que se fabrica en países que importan su energía a través de ese canal. Esto no es geopolítica abstracta. Este es el precio de los huevos. Esta es la temperatura de tu hogar en invierno. Esto es si la cadena de suministro que lleva medicamentos a tu hospital está intacta. Eso es lo que está en juego en el mar Arábigo ahora mismo. Eso es lo que el dron que voló hacia un buque de guerra estadounidense el 19 de abril de 2026 realmente llevaba. No solo una ojiva explosiva, una pregunta. Una pregunta dirigida a cada capital del mundo, a cada gobierno, a cada economía, a cada persona. Aclara la garganta viendo una pantalla y tratando de entender por qué el mundo parece estar acelerando hacia algo que ninguno de nosotros eligió. La pregunta era simple. Todos están operando en lo que los planificadores militares llaman la niebla de la guerra. Las comunicaciones se bloquean, las evaluaciones de inteligencia se equivocan, las órdenes se malinterpretan. El USS Vincent derribó el vuelo Iran Air 655 en 1988, matando a 290 pasajeros civiles porque un oficial al mando bajo presión y con datos de radar defectuosos hizo una identificación errónea catastrófica. Eso fue un accidente y casi inició una guerra. Hoy la presión es 100 veces mayor, las apuestas son 100 veces más altas y los sistemas se mueven 100 veces más rápido. Un dron viajando a 400 km/h le da a un operador de radar segundos, no minutos, segundos para clasificar, confirmar y decidir. Una clasificación incorrecta, una línea de comunicación bloqueada, un oficial agotado a las 3 de la mañana que toma la decisión equivocada. Eso es todo lo que se necesita. Ese es el margen que separa un incidente significativo del comienzo de algo que reescribe el mapa de Oriente Medio durante los próximos 50 años. Ese margen es extremadamente delgado, siempre ha sido delgado, pero ahora mismo, en abril de 2026, en las aguas del mar Arábigo, nunca ha sido más delgado. Nadie ha respondido todavía. Pero en algún lugar ahí fuera, en un buque de guerra, en aguas oscuras, bajo un cielo lleno de señales de radar e incertidumbre, y el silencio particular que llega justo antes de que suceda algo irreversible, alguien está a punto de hacerlo. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y permanecer con Guerras del Mundo para más.